La historia de los nahuales. Había una vez un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, en México, donde se contaba la leyenda de los nahuales. Según la historia, en las noches de luna llena, algunos hombres y mujeres del pueblo se transformaban en animales, tomando las habilidades y características de estos seres. Algunos se convertían en coyotes, otros en águilas y otros en serpientes. Los nahuales eran temidos y respetados en igual medida, y se decía que tenían un gran poder y conocimiento. La leyenda se había mantenido viva en el pueblo durante generaciones, pero en los últimos años, había habido una serie de extrañas desapariciones y muertes. Los ancianos del pueblo sospechaban que los nahuales podían estar detrás de estos sucesos, y se reunieron en secreto para discutir la situación. Uno de los ancianos, un hombre sabio y respetado en el pueblo, decidió emprender una misión para investigar la situación. El anciano, llamado Juan, había sido nahual en su juventud, y conocía bien los peligros y las tentaciones que venían con el poder de la transformación. Él estaba decidido a descubrir la verdad detrás de las desapariciones y, si era necesario, poner fin a la amenaza de los nahuales. Juan salió del pueblo en la noche de luna llena, cuando los nahuales eran más propensos a aparecer. Con su bastón en la mano y su sabiduría a su lado, se aventuró en el bosque oscuro y denso que rodeaba el pueblo. No tardó mucho en encontrar su primer rastro. La hierba había sido pisoteada y arrancada, como si algo grande y pesado hubiera pasado por allí recientemente. Juan siguió el rastro, confiando en sus instintos y conocimientos. No pasó mucho tiempo antes de que Juan se encontrara con su primer nahual. Se trataba de una mujer joven, que se había transformado en una serpiente. La serpiente estaba enrollada en un árbol, moviéndose lentamente de un lado a otro. Juan se acercó con cautela, tratando de no asustar a la serpiente. La serpiente se detuvo cuando Juan se acercó, y lo miró con sus ojos fríos y penetrantes. Juan habló con la serpiente, usando un lenguaje que solo los nahuales conocían. La serpiente habló de las tentaciones del poder, de la libertad y el peligro que venían con la transformación. Juan escuchó atentamente, tratando de comprender la perspectiva del nahual. La serpiente finalmente se desenrolló del árbol y se deslizó hacia el bosque. Juan la siguió, observando sus movimientos gráciles y suaves. La serpiente se detuvo en un claro, donde había una pequeña hoguera encendida. Alrededor de la hoguera estaban otros nahuales, que se habían transformado en diferentes animales. Había un coyote, un zorro, un búho, y varios más. Los nahuales estaban hablando entre ellos, discutiendo sus poderes y sus experiencias. Juan se acercó con cautela, tratando de no ser detectado. Escuchó atentamente mientras los nahuales hablaban, tratando de comprender mejor sus motivaciones y su modo de vida. Pronto, Juan descubrió que algunos de los nahuales habían sido responsables de las desapariciones y muertes en el pueblo. Habían cazado a animales y a personas por igual, usando sus habilidades para obtener poder y control. Pero también descubrió que muchos de los nahuales eran pacíficos y respetaban la vida de los demás. Habían aprendido a controlar sus instintos y a usar sus poderes para el bien. Juan sabía que tenía que actuar, pero no quería usar la violencia. Decidió que lo mejor sería hablar con los nahuales, tratar de convencerlos de que dejaran de causar daño a los demás. Con esta idea en mente, se acercó al grupo de nahuales y comenzó a hablar. Los nahuales lo escucharon con atención, pero no estaban dispuestos a abandonar su estilo de vida. Argumentaron que tenían derecho a usar sus poderes como quisieran, y que el pueblo no tenía el derecho de juzgarlos. Juan intentó persuadirlos, pero fue en vano. Los nahuales estaban decididos a seguir su camino. Frustrado y preocupado, Juan decidió que era hora de regresar al pueblo y compartir lo que había descubierto con los ancianos. Sabía que tendrían que tomar medidas para proteger al pueblo de los nahuales peligrosos. Pero también sabía que tendrían que encontrar una manera de convivir con los nahuales pacíficos y respetuosos. Cuando Juan regresó al pueblo, los ancianos lo escucharon con atención. Decidieron que era necesario tomar medidas para proteger al pueblo de los nahuales peligrosos, pero también para encontrar una manera de convivir con los nahuales pacíficos y respetuosos. Convocaron a una reunión con los líderes de la comunidad y los nahuales pacíficos, y discutieron cómo podrían trabajar juntos para asegurar la seguridad del pueblo.
Finalmente, llegaron a un acuerdo. Los nahuales pacíficos se comprometieron a ayudar al pueblo en caso de emergencia, y a no usar sus poderes para causar daño a los demás. A cambio, el pueblo se comprometió a respetar la privacidad de los nahuales y a no interferir en su estilo de vida. Desde entonces, los nahuales y los habitantes del pueblo aprendieron a convivir juntos en armonía. Los nahuales pacíficos se convirtieron en amigos y aliados del pueblo, y la leyenda de los nahuales se convirtió en un símbolo de respeto y cooperación entre los seres humanos y los animales. Y así, la historia de Juan y los nahuales se convirtió en una leyenda más del pueblo, contada y recordada por generaciones venideras como una muestra de respeto y armonía con la naturaleza. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó recuerden suscribirse, de activar la campanita y dejar su like. Hasta pronto, bye.